Bienvenidos, profes, a la clase de Elisa. Esta serie de vídeos van en relación con la programación didáctica, así que si eres opositor y estás preparándote para las oposiciones, no te pierdas estos vídeos. En esta primera parte vamos a hablar de la introducción y la justificación y además hablaremos de la contextualización. Para empezar, tenemos que decir que la introducción y justificación es una parte muy importante de nuestra programación didáctica y que yo siempre aconsejo hacerla al final de esta. ¿Por qué la aconsejo que sea al final de la programación didáctica? Porque tenemos las bases ya claras de lo que va a ser nuestra programación didáctica. Sabemos la metodología que vamos a utilizar. Sabemos qué actividades, cómo las vamos a llevar a cabo, qué recursos vamos a usar y todos los detalles en profundidad. Es por eso que yo recomiendo siempre que la introducción se haga al final, porque es muy difícil redactar este punto si no sabemos por dónde va a ir nuestra programación didáctica, qué metodología vamos a utilizar o qué metas y finalidades le vamos a dar a nuestra programación didáctica, qué es lo que queremos conseguir con ella, cuáles son sus objetivos didácticos. Empezamos con el primer vídeo sobre la programación didáctica. Y os voy a explicar un poco sobre el primer punto, que es la introducción y justificación. Cuando nos enfrentamos a la programación didáctica, el problema mayor es, primero, ¿qué elementos poner? Muchas veces las convocatorias sí que nos dicen que deben contener una serie de puntos obligatorios y luego lo demás un poco ya es opcional, lo que queramos nosotros. Pero yo siempre veo programaciones didácticas más o menos con los mismos elementos, así que he recogido una serie de elementos que creo que son obligatorios en toda programación didáctica de un profesor. En el primer punto, justificación, introducción y justificación. Aquí he tratado de resumiros un poco los puntos claves de los que tenemos que hablar y de lo que tenemos que hablar en este punto. La finalidad de concretaros qué es lo que tenéis que poner, más que nada es sobre todo por la necesidad de sintetizar y resumirlo todo. Nuestra programación didáctica tiene un límite de folios, desgraciadamente. En la convocatoria siempre nos dice, por ejemplo, en la convocatoria de Castilla-La Mancha, por ejemplo, pone que el máximo son 60 folios. Una programación didáctica de 60 folios no es muy larga. Mi programación didáctica en un principio tuve una media de 75 páginas o una cosa así. Y claro, me tocó reducirla y reducirla. No, que no os importe tener que reducir, porque al fin y al cabo siempre os va a tocar sintetizar y reducir constantemente. Es por eso que si tenéis los puntos muy claros de lo que queréis y lo que debéis de decir, no os vais a ir no os vais a ir por otros derroteros, no os vais a liar a hablar de otras cosas que igual no deberían de ir en la introducción, ¿vale? Porque hay muchas cosas que no deben de ir en la introducción. Es una introducción y una justificación. Y por tanto justificación es que debemos de justificarla. El por qué programamos, qué es una programación y por qué nosotros programamos. ¿Por qué el profesor programa y hace y elabora una programación didáctica? Explicar por qué esto es necesario e importante. Y además debemos de dar una definición de programación. Podemos darla nosotros de nuestras propias palabras o también lo que podemos hacer es citar algún autor. Podemos aprovechar, citar algún autor, así no tenemos que estar dándole vueltas a la definición que le queremos poner. Hemos visto una definición que nos ha gustado de un autor y la copiamos y expresamos que nosotros estamos de acuerdo con lo que dice tal autor, Antúñez y tal. Citamos siempre en base a las normas APA. Esto es un punto del que os voy a hablar durante
toda esta exposición porque creo que es muy importante. Tenéis que conocer, no es que tengáis que conocer, tenéis que tener a mano las normas APA y esto es muy fácil porque con internet está todo hecho. Os las podéis descargar en PDF, os las guardáis y siempre que estáis con vuestra programación vais a tener que estar constantemente revisándola. Porque si tenéis que citar a un autor, tenéis que hacerlo citando como se hacen como dicta las normas APA en consonancia con ello. No podéis citar de cualquier manera, ¿vale? Siempre en función a las normas APA. Esto es el principio de nuestra introducción, ¿vale? Donde vamos a empezar. Es por ello que es importante, ¿no? Decir, estamos haciendo este trabajo, ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo este trabajo? Pues porque creemos que es importante programar, planificar, porque así porque no debemos de dar paso a la improvisación y cuando no se tiene todo programado, todo organizado y todo calculado, pues tendemos o no nos queda otra que improvisar y muchas veces las cosas salen mal. Y a la hora de enfrentarnos a una clase, los profesores y más los novatos, es como una necesidad el tener todo muy atado, el tener todo muy preparado para que no nos quede nada suelto y nada en el aire, nos da más seguridad. ¿Vale? Es por ello que podemos decir todo esto en un principio. Como os digo, tratar de sintetizar, no lo hagáis súper largo, tener en cuenta que darle un espacio a vuestra introducción, poneros un límite, es decir, 2 páginas. Para mí una introducción, 2 páginas son suficientes. A lo máximo 3, pero 3 yo creo que ya es demasiado larga. Igual ya nos vamos a muchas páginas, ¿vale? Y hay otros puntos que serán muy importantes y de los que queremos profundizar y por esa falta de espacio igual no queremos o no lo hacemos, ¿vale? Los consejos que yo os doy es que deis siempre vuestro punto de vista, dar vuestro punto de vista personal sobre todo sobre la programación y siempre buscando información, o sea, no os vais a poner delante del ordenador y me pongo yo aquí, no. Primero leer mucho, buscar mucha información. Es muy importante leer y leer. Yo os voy a dar una técnica que yo tengo para elaborar los puntos de mis programaciones didácticas, ¿vale? Yo me enfrento a la primera parte, ¿vale? La introducción, como vosotros ahora. Estáis en la introducción, habéis llegado a este vídeo porque necesitáis un poco de ayuda y decís, pues mira, voy a ver qué me cuenta Lisa, que es profesora de lengua y literatura, a ver qué me cuenta ella y a ver cómo yo puedo empezar a redactar este punto de introducción porque no tengo ni idea de qué es lo que quiero poner, qué es lo que se debe hacer, ¿vale? Entonces yo lo que trato de hacer es, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de qué es una programación didáctica, de la finalidad de la programación didáctica, de por qué necesito programar en educación. Pues todas estas cuestiones me busco información. Libros, internet, revistas, artículos, etcétera, etcétera. Tenéis un mundo, con internet hay unas facilidades enormes. Bibliotecas virtuales, lo que queráis, ¿vale? Busco información, pero cuidado, buscar información no es leer cualquier cosa, no. Realmente fijaros bien en las fuentes que sean lo más actualizadas posibles, por favor, y lo más creíbles posibles. Lo que quiero decir es que para hablar de programación no metáis ahí, por ejemplo, yo qué sé, no vais a meter pues alguien que no tenga nada que ver con la programación didáctica o no sea relevante en ese sector, ¿vale? Tratar de encontrar autores que tengan algo que ver con la educación, que no sea qué es programar. Si ponéis que es programar, un informático también te va a decir que es programar, ¿vale? Pero no nos vayamos por esas sendas. Entonces, yo lo que hago es que busco información y yo leo varios artículos, varias revistas científicas sobre el tema, varios libros y
yo me voy cogiendo y me abro un documento Word y voy haciendo un copia-pega. Copia-pega, copia-pega de todas las cosas que me resultan interesantes, de las cosas que me parece que esté en contra o en las cosas que esté de acuerdo, las dos, ¿vale? Porque no solo en lo que estoy de acuerdo, también en contra para poder yo coger esa idea y llevarla, pero a otro punto de vista diferente de ese autor, ¿vale? Hago un copia-pega. Cuando acabo de copiar y pegar, que digo, bueno, yo tengo ya, creo que tengo suficiente información, ya he leído suficiente sobre el tema. Entonces, empiezo a leerme de nuevo y me lo leo varias veces, muchas veces. La mayoría de ocasiones lo hago despacio, me lo voy reduciendo hasta que me quedo con unas cuantas ideas y luego voy haciendo un poco ensuciar ese papel. Primero voy a poner esta idea, otra, o esta idea otra, pero voy cambiando palabras, ¿sabéis? Y ya me llevo esa información sintetizada, ya dicha con mis palabras, incluso ya sé si es que voy a citar algo porque he copiado la cita. Así es como yo funciono, cada uno luego es libre de hacer lo que quiera, pero siempre informaros, alimentaros bien de información sobre el tema del que queréis hablar y luego así podréis hablar. Si no, uno no puede hablar de algo que no ha leído y no sabe, ¿vale? Y otro de mis consejos es que cuides la expresión. Bueno, yo soy profesora de lengua y literatura y es verdad que la expresión yo la cuido muchísimo, la ortografía, la cohesión, coherencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuidar muchísimo cómo expresáis vuestras ideas, darle muchas vueltas a la forma de expresar, no os quedéis con la primera frase que se os pase por la cabeza, sino igual dices es que suena como repetido y ha dicho una frase que he utilizado el mismo conector, pues buscar sinónimos, con un diccionario en línea podéis buscar sinónimos, antónimos, hacer lo que queráis y darle vueltas, ir cambiándolo. Yo siempre digo que a mí me gusta escribir y yo le dedico, pero sé que es una cosa que hay que dedicarle muchas horas y darle muchas vueltas. Incluso muchas veces he estado en la cama durmiendo y he estado dándole vueltas a un trabajo que tenía que escribir porque quería el principio, dar un principio así que enganchara, que eso es lo que tenéis que tratar de hacer. Tenéis que tratar de enganchar con esta introducción al tribunal porque el tribunal de vuestras oposiciones tiene que engancharse y tiene que despertarle el interés de querer leer esa programación didáctica. Van a leer muchísimas programaciones didácticas. Sé original. Intenta engancharlos, intenta que la lectura sea lo más sencilla y menos monótona posible, porque leerte un montón de programaciones didácticas es algo muy aburrido y muy costoso, porque tienes que estar constantemente mirando atrás, esto lo había puesto, esto no. Es muy complicada la tarea y requiere una concentración. Hagámoselo fácil, ¿vale? Que se entienda bien, que se entienda claramente lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, ¿vale? Cuidemos mucho la expresión porque nos va a dar muchos puntos por ello, solo por ello, ¿vale? Lo que quiero deciros también es que en la introducción es lo primero que va a leer este tribunal, es nuestra carta de presentación. Y es por ello que tiene tanta importancia y es por ello que yo muchas veces lo que os digo es, si no tenéis claro vuestras unidades didácticas, vuestra metodología, vuestra evaluación, todo, no empecéis vuestra introducción, dejarla para el final, no pasa nada. Cuando tú tengas todo claro, empieza a escribir esa introducción, porque vas a saber encaminarla y de la otra manera, si no sabes qué metodología vas a utilizar,
No puedes dar las primeras líneas, esa visión general de lo que vas a hacer, de lo que estás presentando, y no va a funcionar, porque hay también que empezar ya un poco a decir, aunque no sea en profundidad y entrar en detalles, pero hay que decir que por lo menos hablar un poco de la metodología, el asentar ya es cómo va a ser nuestra programación didáctica. Nuestra programación didáctica se va a basar en el método tradicional, ¿vale? Por ejemplo. Pero ya hay que decir si vas a utilizar, qué método vas a utilizar. O va a ser un híbrido entre tradicional y aprendizaje basado por proyectos o en tareas, ¿vale? Hay que saber qué es lo que hemos hecho en nuestras unidades didácticas para elaborar esta introducción. Así que no queráis elaborar corriendo una introducción. Yo os aconsejo que con la ayuda de este vídeo vosotros tenéis los puntos de los que queréis hablar. Estos puntos, ¿vale? Que acabamos de ver. Estos que tenemos aquí, por ejemplo, área, etapa, justificación, importancia, cuál es la filosofía, explica tal, finalidades, hasta consejos. Estos puntos os los ponéis y los anteriores os los ponéis. Esto como para saber de lo que tenéis que hablar en vuestra introducción y luego no hacéis un copia y pega y copiáis estos puntos, ¿vale? Los ponéis en vuestra introducción. Solo ponéis eso, área, etapa y curso para el que diseñas tu programación, lo que debes de señalar y redactar, ¿vale? Los ponéis simplemente y pasáis a la contextualización. Y dejáis eso para el final. Y así cuando llegáis al final tenéis todos los puntos de los que tenéis que hablar, pero ahora ya podéis hablar porque ya conocéis vuestra programación didáctica, ya sabéis todo, ya la habéis hecho, ya la habéis desarrollado, tenéis todas las unidades didácticas. Ahora sí puedes hablar de ella, ahora sí la puedes vender al jurado, ¿vale? Es lo que os quiero decir. Bueno, sigamos. Otra cosa obligatoria de la que tenemos que hablar. Tenemos que decir el área, etapa y curso para el que estamos diseñando esta programación didáctica. Esto es obvio. Esta programación didáctica está diseñada para el curso de cuarto de ESO, de primero, de educación secundaria obligatoria, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y tenemos que dar una justificación de por qué hemos elegido ese curso, porque alguna razón, algún motivo tendrá el que nosotros hayamos elegido ese curso. Por ejemplo, si yo utilizo y diseño una programación didáctica para un curso de cuarto de la ESO, puedo decir que es que este curso es de suma importancia porque algunos de mis alumnos el año siguiente se van a incorporar al trabajo, otros se van a incorporar al bachillerato para seguir sus estudios, otros se incorporarán a la formación profesional y otros pues no seguirán estudiando y no harán nada, ¿vale? Entonces, por ello, pues me parece que es una etapa súper importantísima, o es una etapa en la que se tienen que dar una serie de decisiones, ¿vale? Justificamos siempre. Para hacer esto, siempre con esmero en la expresión, ¿vale? Y no poner cualquier cosa. La importancia de la materia. Por ejemplo, como os he dicho, si yo estoy diseñando para un cuarto de eso, la importancia de mi materia que es lengua y literatura española, pues yo creo que será bastante importante, ¿no? Podéis justificar perfectamente los de lengua y literatura. Hombre, pues hay algunos que se van a incorporar al sector laboral el año que viene. Yo creo que es muy importante porque se van a saber expresar, se van a saber enfrentarse a una entrevista de trabajo, van a saber redactar un currículum o una carta de presentación o si tienen que elaborar una redacción, algún tipo de prueba de redacción. Todo esto les va a servir de mucho y es por ello la importancia de esta materia. Sí que es cierto que hay materias que es un poco más complicado, pero siempre tenemos que buscar esa parte práctica. Además, para nuestra programación nos va a venir muy bien extraer esa parte práctica que tiene toda asignatura siempre.
siempre sirve para alguna cosa en la vida. Entonces, de ello, de la lengua y la literatura, yo pienso que todas las competencias de entender lo que otros escriben, por ejemplo, la comprensión de textos o comprensión oral, la comprensión escrita, todo esto es importantísimo para el futuro de nuestros alumnos. De esto es lo que tenemos que hablar. Tenemos que darle importancia a nuestra materia, ¿vale? También nos podemos apoyar en autores para la importancia de la materia. Podemos buscar por ahí que hay artículos y estudios y trabajos académicos interesantísimos sobre, seguro, la importancia de nuestra materia en los alumnos. Podemos investigar un poco, porque esto también va a hacer que nuestros alumnos se motiven por esta materia. Nosotros, si hacemos una programación didáctica práctica y con unas finalidades y unos objetivos didácticos de los que se aprendan cosas que en la vida van a necesitar nuestros alumnos, esto es lo que se debe de hacer, ¿vale? Es un poco actualizar nuestra materia, actualizarla al tiempo. La sociedad de hoy en día no es la de antes, ¿vale? Luego de esto tenemos un poco, y podemos hacer también el último punto de finalidades y las metas, objetivos de tu programación didáctica, la podemos incluso hilar con la importancia de la materia, y esto es muy congruente porque la importancia de la materia es lo que acabamos de decir, que sepan hacer un currículum, que sepan redactar, que sepan expresarse oralmente, que se sepan enfrentar a una entrevista, etcétera, que comprendan oralmente, que comprendan los escritos. Entonces, nuestras finalidades y metas deberían estar en relación con todo esto. Otra cosa que no podemos hacer es decir que pretendemos con esta programación didáctica fomentar la lectura y luego que nuestras unidades didácticas la lectura esté ausente totalmente, que no se le dedique tiempo a la lectura, ¿vale? Tenemos que pensar en que nuestra programación didáctica, lo que pongamos, tiene que aparecer en la práctica de nuestras unidades didácticas y de nuestras sesiones y de nuestras actividades. Todo debe de aparecer. Es por ello que yo os vuelvo a repetir que hay cosas de la programación didáctica que deberían hacerse primero antes que otras. Para mí, las unidades didácticas se deben de hacer siempre al principio. Siempre. Para mí, yo primero tengo que tener las unidades didácticas para saber qué metodología, qué recursos, qué voy a hacer en la clase, qué actividades, qué tipo de actividades, qué agrupamiento, qué recursos. Todo esto tengo que saberlo para hablar de ello. Tengo que tenerlo claro. Entonces yo soy una persona que necesito tener las unidades didácticas, pero desarrolladas al detalle para poder hablar ya de los diferentes, de la introducción, de todo. Igual el contexto no, porque el contexto sí que es una parte que podéis elaborar cuando queráis. El contexto es mucho más fácil de elaborar aunque no sepáis la metodología o ciertos detalles de vuestra programación. Pero luego es que yo cuando empecé la programación didáctica no tenía ni idea de cómo iba a hacer las unidades didácticas y luego me decía, habla de la metodología de tus unidades didácticas. Y yo decía, pero si no las tengo hechas, yo qué sé, ¿me entiendes? Así que igual a más de uno de vosotros, si os resulta muy difícil también, lo que tenéis que hacer es poneros primero con las unidades didácticas. De esto voy a hacer vídeo de cómo elaborar unidades didácticas a partir de cero y cómo hacerlos con diferentes tipos de metodologías, porque muchas veces lo que nos pasa con las metodologías es que decimos, sí, yo quiero hacer una unidad didáctica con aprendizaje basado en un proyecto, pero yo no sé aplicarlo, yo no sé hacer una unidad didáctica, ¿cómo la hago con ese tipo de metodologías? Vale, pues eso es lo que yo también voy a enseñaros y voy a mostraros y explicaros en otra serie de vídeos que haremos más tarde para que vosotros
pues podáis elaborar vuestras unidades didácticas bien, ¿vale? Y perfectas. Y os voy a enseñar también qué aplicaciones podemos también utilizar para desarrollar las diferentes actividades, lo que podemos hacer, un poco unas ideas. Os enseñaré un poco eso también. Si, de todas formas, si hay algún tema del que os gustaría o interesara que hablase, déjamelo siempre en comentarios. Intentaré responderos a lo máximo posible, teniendo en cuenta mi tiempo. También debemos hablar de cuál es nuestra filosofía de educación, de cuál es nuestro concepto de la enseñanza. No sé imagino que somos todos profes, hemos oído hablar del constructivismo, del cognitivismo, etcétera, etcétera. Y de esto trata un poco, ¿no? De qué enfoque, con qué enfoque estás de acuerdo, con qué punto de vista, cómo crees y quieres que se lleve a cabo en tu programación didáctica el proceso de enseñanza-aprendizaje, que según también la metodología que tú hayas escogido, dependiendo de esa metodología, tú tienes una visión u otra, no puedes escoger el constructivismo y luego irte a una metodología tradicional porque no va a ser incongruente para el jurado. Hay que tener mucho cuidado. Si queréis que haga un vídeo sobre esto, sobre qué poner en este punto, sobre la filosofía de vuestra educación, el concepto que tenéis de enseñanza, los diferentes autores que hablan de los diferentes enfoques, el constructivismo. Si queréis que os hable un poco de esto, házmelo saber en los comentarios y haré algún vídeo, posiblemente haga un vídeo de esto, porque me resulta un tema súper interesante y que a mí me apasiona porque ves los diferentes enfoques y vas entiendes muchas cosas y siempre te vas a inclinar por unas metodologías que se acerquen a esos enfoques, ¿vale? Bueno, sigamos. Pues eso es todo lo que tenéis que poner en vuestra introducción y justificación, ¿vale? También tenéis que empezar a hablar un poco de las leyes, pero no en detalle, ¿vale? Ponéis la ley que más habéis utilizado, la legislación, que seguramente sea el currículum de vuestra comunidad autónoma, esa la tendréis que poner seguro, ¿vale? Tener en cuenta que luego hay un apartado que es el marco legal donde las vais a detallar todas, ¿vale? Consejos para esta parte. La introducción va a ser tu carta de presentación, como os he dicho, y será lo primero que leerán, así que préstale mucha atención y cuidado. Debe despertar interés. Para redactar la introducción, debes tener claras las líneas generales de tu programación didáctica. Esto es lo que os he dicho antes. Si no, déjala para el final. Cita autores y leyes en toda tu programación didáctica, pero ten cuidado con las citaciones y ten siempre a mano las normas APA para saber cómo hacerlo. Cuando se necesita que cites siempre autores. Por ejemplo, cuando hablas de la filosofía, de tu filosofía de educación, la metodología y un poco el concepto de la enseñanza, puedes citar también autores. Y esto va a ser algo que vamos a hacer durante toda la programación didáctica, citar autores para justificar y legislación, ¿vale? Es muy importante. Es por eso que hay que manejar mucha información y hay que buscar información y hay que leer mucho para hacer una programación didáctica. Cita autores y leyes, pero siempre en consonancia con lo que dicen las normas APA. Tener cuidado, por favor. No citéis de cualquier manera con las letritas en negrita o con... No, por favor, iros a las normas APA. Os pone absolutamente todo. Cómo citar leyes, cómo citar autores.
seguirlo a pie juntillas, porque además no se cita igual cuando es una frase corta que cuando es un gran párrafo. Tened en cuenta, ¿vale? Que luego todas estas citaciones las vais a necesitar para la bibliografía, para el apartado de referencias bibliográficas, y en ella tendrán que estar todos los autores que habéis citado. O sea, que tener mucho cuidado en esto. Y tener siempre a mano las normas APA. Hoy en día con Internet esto es súper sencillo. Te lo descargas, te lo guardas y cada vez que cojas tu programación didáctica, abres el documento y estás constantemente revisándolas. Bueno, ahora sigamos con el otro apartado de nuestra programación, que es la contextualización. En un principio, en la contextualización lo que haremos es el marco legal. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos que nombrar tanto la legislación estatal como la autonómica. No os podéis olvidar. Tener en cuenta una cosa, he visto muchas programaciones didácticas que la gente estaba muy perdida porque no sabía si tenía que utilizar la legislación estatal o la autonómica para los elementos curriculares. Tenéis que utilizar para los elementos curriculares siempre la autonómica. No os vayáis a la estatal porque la autonómica os va a concretar más en vuestra comunidad. Entonces tenemos que coger la autonómica. La autonómica, el currículum de vuestra comunidad, tenerlo presente y abierto durante toda vuestra programación didáctica porque es esencial para hacer la programación. Tener en cuenta que en vuestra convocatoria os va normalmente, ¿vale? En algunas pone toda la legislación a la que se tiene que adaptar vuestra programación didáctica. Podéis sacarla de ahí, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Pero no os agobiéis con el marco legal, porque yo veo mucha gente que se agobia, es que no sé qué ley coger. Pues si quieres hacer una unidad didáctica y necesitas los elementos curriculares, tendrás que utilizar la de tu comunidad autónoma, no te vayas a la estatal. Vete a la autónoma, porque si tú estás programando una unidad didáctica para Barcelona o Cataluña, no va a ser lo mismo que para Andalucía, ¿vale? Tenerlo en cuenta y no os liéis tanto con la legislación estatal, la autonómica. La autonómica es con la que vais a elaborar vuestras unidades didácticas. La estatal la vais a necesitar para consultar muchas cosas, muchos otros apartados o cosas de metodología. Podéis poner de la estatal que vas a utilizarla, pero no para los elementos curriculares. El siguiente apartado va a ser el centro educativo y en esto os lo podéis inventar, pero yo creo más conveniente que busquéis, porque hoy en día con internet, que ya os digo, es que es lo más fácil del mundo, buscáis un centro y en la web del centro os pone todo, el proyecto del centro, os describe el espacio, la ratio de los alumnos, la plantilla de profesores, si es estable y cuántos son. Los recursos de los que disponéis en el aula, esto os lo podéis inventar, podéis decir el wifi, no tener wifi, proyector, tal, ordenador, la descripción del aula, los programas del centro, las características del entorno. Aquí no os liéis tampoco mucho a hablar, hablar muchísimo de la ciudad y de la región. Ser más escuetos porque ya os digo, el espacio es muy importante en la programación didáctica y muchas veces el límite está en unos 60 folios y te vas a pasar y vas a tener que reducir, reducir y reducir. En este punto yo sinceramente no me pondría ahí, no haría ni media página en lo de ciudad, región y economía, decir lo más importante, las líneas más importantes, la economía, si hay parados, desempleados, si hay inmigración, a qué se dedica esa región, si vive del turismo, como casi todas, o viven de la industria, ¿vale? Esas cosas que son importantes, pero no nos vayamos ya ahí a contar cosas que no hacen falta. Y luego hablaremos del nivel socioeconómico y cultural de las familias. Todo esto, ¿veis? Si vamos a un centro, normalmente en la web nos aparece. O sea, no tenemos que estar ahí, sino el nivel socioeconómico y cultural de las familias podemos perfectamente inventárnoslo.
Si tenéis dudas sobre alguno de los puntos y queréis que los desarrolle con más detalle, dejádmelo también en comentarios. Yo voy a intentar leer todos vuestros comentarios para saber qué vídeos os interesan. Sigamos. El siguiente y último punto son las características del grupo al que se dirige la programación, ¿vale? Y en esto voy a hacer un apunte. No solo concretéis el grupo, el número de alumnos, los alumnos con necesidades especiales que tenéis, etcétera. Darle importancia a la edad y etapa del alumnado, si está en la adolescencia, en la preadolescencia, etcétera. Y poner las características físicas, afectivas, cognitivas, sociales de esa etapa, porque si estamos hablando de la adolescencia y no se hablan de ese tipo de características físicas, de nos salen granos, cambia nuestro cuerpo, todas estas cosas son súper importantes para conocer a nuestros alumnos y al alumnado al que se dirige tu programación. Si no las consideras y las tienes en cuenta, el jurado no le parece bien. He visto muchas programaciones didácticas que hablan del grupo y no hablan de estas características físicas, afectivas, cognitivas y sociales de la etapa. Y es como no decir nada, porque no estamos conociendo realmente a nuestro alumnado. Entonces, esto nos va a ayudar también a buscar información sobre, y sobre esto hay muchísima información en Internet, ya os lo digo, y muchos autores han hablado de estas características físicas y de las etapas. Y aquí podéis citar también autores y hacer un punto para sobresalir, ¿vale? Sí que darle la importancia que tiene, por favor, porque muchas programaciones didácticas se pasan por completo por lo alto, ¿eh? Ya os digo, he visto programaciones didácticas que no habla absolutamente, te dice que el que está en la edad tal y tal y porque está el curso y entre estas edades y la etapa está en preadolescencia, pero no te habla de esa etapa, los cambios a los que se va a enfrentar, ¿vale? Y bueno, con esto llegamos al final de estas dos partes para que tú puedas redactar estos dos primeros puntos. ¿Qué os puedo aconsejar? Dedícale tiempo y paciencia, porque la programación didáctica no se hace en 4 días. Vale la pena hacerla, que la hagas tú y que no te la hagan otros, porque la vas a conocer al dedillo y te va a ayudar muchísimo en la defensa y te va a dar mucha seguridad. Llevar una programación didáctica de otra persona, yo no sé si podría llegarlo a hacer, porque creo más en mí que en los demás. Todos debemos creer más en nosotros mismos y en nuestras ideas. Y igual lo que hace mi compañero no va con mi filosofía de educación o mi concepción de la enseñanza, ¿eh? Igual él tiene un método tradicional y le funciona estupendamente y nada que criticar, pero yo con ese tipo de método no me sentiría cómoda. Entonces no lo voy a saber defender bien. Siempre vamos a poder defender algo con lo que realmente estemos de acuerdo y hayamos hecho nosotros mismos. Así que dedícale tiempo porque vale la pena y ten mucha paciencia, porque vas a tener momentos en los que, como en el dibujo, vas a perder la paciencia y vas a tirar con todo, ¿vale? Darle muchas vueltas, muchas vueltas. Cuida la ortografía y presentación y ajustate a lo que dice tu convocatoria. Si te dice Arial 12, es Arial 12. Si te dice doble espaciado, ¿vale? No tengamos estos errores tontos. Léete bien la convocatoria, tenla presente, por favor. Que sepas qué estructura va a tener, por lo menos. Esto es muy importante, que no hayan faltas de ortografía, porque vamos, si presentas una programación didáctica de lengua y literatura con faltas de ortografía, no sé, no sé yo si el tribunal te lo pasaría. Busca información. Siempre os digo, antes de hablar de un tema, es que para hablar de algo debes de conocer y debes de conocer muchos puntos de vista y debes de haber buscado información y haberte alimentado de unos y otros. Si no, no puedes hablar de ese tema. Si no, no puedes escribir sobre un tema. Por ejemplo, un periodista cuando va a sacar una noticia, ¿qué es lo que hace? Pues justamente eso, se informa, se alimenta de todo para luego poder
escribirlo, dando su punto de vista o no, dependiendo si es una noticia, pero hay que empaparse de información. Ten en cuenta las normas APA, y esto ya te lo he dicho con anterioridad, y esto voy a enfatizarlo constantemente. Porque las normas APA, por favor, las tenéis en línea, las tenéis en internet, no os cuesta nada, ¿vale? Una bibliografía sin normas APA es muy diferente, como veremos, que será el último, de los últimos puntos de esta serie de vídeos, será la bibliografía. Y os voy a explicar cómo hacerla y lo que dicen las normas APA de cómo se deben de hacer, que mucha gente no lo está haciendo bien, no lo hace bien. ¿Vale? Yo esto me di cuenta una vez de que ya hace muchos años que dije, ostras, entonces yo nunca he hecho una bibliografía bien. Ahora entiendo por qué muchos profesores me ponían, bibliografía no cumple las normas APA. Y yo decía, pero ¿cómo que no cumple las normas APA? Yo he seguido las normas, pero no lo estaba haciendo bien, ¿vale? Y bueno, si os ha gustado este vídeo, si os interesa este tema porque estáis opositando o queréis que haga más vídeos, dale a like y si sigues interesado en seguir viendo vídeos de esta temática, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo y que lo pasen bien, profes.